Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Todos hemos oído hablar acerca de Jesucristo y su trayectoria, lo que Cristo vino haciendo desde niño, desde pequeño. Pero muchos mensajes he escuchado yo acerca de la persona de Jesús, y nos hablan, nos dicen a nosotros que Jesucristo, y por esto han habido tantos comentarios extraños, que Jesucristo nadie sabe en realidad dónde estaba a partir de los 12 años. Porque Cristo fue nacido, fue llevado a otro lugar, lo trasladaron, esto, lo otro. Jesucristo a los 12 años, después de niño, se presentó ante en la sinagoga para discutir con los ¿cómo se llama? Con los grandes hombres, los doctores de la ley. Y a los 12 años tuvo el problema con la mamá, y después de los 12 años Jesucristo desaparece por completo en la Biblia, dice la gente, y no se sabe dónde estuvo. Unos dicen que estaba en la India, oí decir yo la vez pasada. India, dígame usted, hermano, desde ahí hasta la India. Gloria a Dios. Otros dicen que Jesucristo se perdió, que no existía en ese tiempo, que es un misterio esto. Pero la Biblia dice dónde estaba. Gloria al Señor. Y la gente saca conclusiones sin meterse con Dios, porque no quieren las personas estar ahí con Dios, consultando, preguntando. Y pues Dios ha tenido en su misericordia la buena voluntad de revelarnos a nosotros estas cosas, para que nosotros estemos claros con la palabra del Señor. Y quiero enseñar algunas cositas acerca del crecimiento de Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver está en Lucas capítulo 2 y versículo número 39. Lucas 2:39. Gloria al Señor. Gracias, hermano Yaisí. Entonces, del 39 hasta el 52 voy a leer. Ponga atención, hermano, y usted también ponga atención, para que no nos equivoquemos y no dudemos de la verdad del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, José, el padre adoptivo, y María, la madre, fueron, como todos los años solían hacer, ir a ese lugar donde se presentaban estas cosas y donde iban a adorar a Dios siempre, a Jerusalén, del lugar de Nazaret, de donde ellos vivían, venían hasta ahí. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, escucha esto, hermano, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años el niño Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos estaban, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Yo quiero aclarar esto aquí, porque si yo le pregunto a usted, puede que usted me dé una respuesta correcta o me dé una respuesta errónea. Vamos a dejarla correcta nada más para nuestra enseñanza. Las personas dicen de que el que enseñaba ahí en el templo y el que les mostraba el poder y que sabía más que ellos era el Señor. Eso es un error. Gloria a Dios. Aleluya. Su ministerio todavía no había comenzado. Tenía 12 años, pero el niño ya sabía mucho. Pero él era un niño que estaba siendo preparado conforme a la voluntad de Dios.
a la voluntad del Padre. El niño llegó ahí para aprender. En medio de los doctores de la ley, dice que el niño les preguntaba y les respondía. ¿No es así que dice, hermano? ¿En qué versículo es ahí? En el 46. Entonces, dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles a ellos y preguntándoles. Por supuesto que ellos también le decían, ¿está de acuerdo con esto? Y ellos se sorprendían por lo que el niño sabía. Pero el niño no se jactaba queriendo, porque eso estaba fuera de la ley. El niño respetaba las autoridades. Entonces en el 46 dice, no, 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Oiga lo que dice el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas en el 50 ellos no entendieron las palabras que les habló el niño de 12 años. Escuche esto. Y descendió con ellos el niño y volvió a Nazaret. ¿A dónde volvió? A Nazaret, que era su ciudad donde él vivía y se había criado. Y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. ¿Cuándo estaba sujeto a ellos? ¿Antes de esto o después de esto? ¿De qué habla ahí cuando dice y él estaba sujeto a ellos? Está hablando que iba a estar sujeto a ellos en el pasado, ¿no? O en el presente. Volvió, agarro a mi niño, me lo llevo para mi casa y mi niño comienza a estar sujeto a mí. Mi niño vive sujeto a mí. ¿Eso es hablando de aquí en adelante o es hablando del pasado? Volvió con ellos, entraron a sus casas en el pueblo, en Nazaret, y el niño estaba siempre sujeto a ellos. Quiere decir que el niño vivía ahí, vivía con ellos y siempre era obediente a su padre y a su madre. ¿Verdad que sí? Guarde esto. Lucas capítulo número 4. Vamos a pasar una página. Gloria a Dios. Lucas 4. En el versículo número 14, mire usted lo que dice. Después de la tentación, ya a los 30 años, Jesús, cuando arranca con su ministerio, el diablo se lo lleva para el desierto, para hacer, el Espíritu de Dios lo toma y se lo lleva para el desierto a Cristo. El Espíritu de Dios es quien decide llevárselo para el desierto a Cristo. Y Cristo es tentado por el diablo 3 veces allí en el desierto. Cuando volvió de ahí, volvió en poder el Señor para comenzar su ministerio. Pero al inicio de su ministerio, como una confirmación, tuvo que ser tentado por el diablo y después ser bautizado y después ser llevado para ser tentado por el diablo. Entonces él regresa de esa tentación que tuvo y dice, Jesús volvió en el poder, 14, ¿no? 4:14 de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba, ahora ya a los 30 años, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Pero no es en Nazaret, es en Galilea, que es la misma tierra, pero Nazaret es la ciudad de él. Ahora va para allá. Y vino, dice el 16, a Nazaret, donde se había criado. Tiene 30 años, Jesucristo. Tiene 30 años. Y dice, y ahora él viene de nuevo a Nazaret, donde se había, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es criado? Que aquí ha vivido todo el tiempo con todo el mundo. Que se perdió. La Biblia no dice que se perdió. La Biblia dice que él volvió al lugar de donde él se crió. Gloria a Dios. Y ahí estuvo durante toda la vida hasta los 30 años. Gloria al Señor. Vamos a confirmar con la palabra.
Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? Dígalo duro. ¿Conforme a qué entró a la sinagoga? ¿Qué le dice Dios a usted o qué le revela Dios? Jesús en esa sinagoga de Nazaret, donde iban sus padres siempre, porque sus padres eran ejemplo de creyentes. Jesús acostumbraba a estar en esa sinagoga siempre. Gloria a Dios. Conforme dice, se levantó, conforme entró a la sinagoga, conforme a qué? A su costumbre. O sea que él acostumbraba durante toda la vida donde él se crió, la sinagoga que había en ese lugar, a ir siempre a la sinagoga. Porque si alguien nunca fallaba en estar obediente a Dios, era Jesucristo. Por eso es que él mandó a Pablo y le dijo: dile a la gente que no dejen de congregarse, porque eso no es bueno, esa mala costumbre. Jesucristo es el ejemplo nuestro que Dios nos dejó para que sigamos nosotros sus pisadas. Eso dice el Señor. Entonces Cristo vuelve a Nazaret y ahí entra él a la sinagoga conforme a su costumbre, donde él se crió en la sinagoga que había en esa ciudad. Ahí iba siempre con sus padres desde chiquito, aprendía por las instrucciones de su padre, porque él tenía que capacitarse con los grandes doctores de la ley que había en ese tiempo. Y Jesús llegaba al templo, a la sinagoga, y se sentaba. No crean ustedes que es por eso no se habla nada de él, porque su ministerio no es exaltado todavía. Dios lo está preparando y Dios lo manda a que se siente y aprenda todo lo que es de la ley durante 30 años. Por eso es que él ahora, a los 30 años, cuando él regresa a este lugar, a esta sinagoga donde él se crió y aprendió, entonces a través de la revelación de la palabra de Dios, porque Dios le va a revelar a las personas que tienen la palabra. Dios no le revela nada a nadie que no tenga la palabra. Gloria a Dios. Pero tiene que tener la palabra. ¿Y la palabra cómo viene? Pregúnteselo a Jesucristo. Cuando Jesucristo se sometió a vivir bajo la instrucción de aquellos que Dios había preparado, los grandes hombres de la ley, para que esto le transmitieran a través de la enseñanza a él el mensaje de Dios escrito por Moisés y por Josué y por los otros profetas. Todo se lo sabía al pie de la letra Jesucristo. ¿Por qué se lo sabía? Porque nunca fallaba a la iglesia. Era su costumbre estar ahí siempre y escuchar con atención a aquellos que instruían. Él no estaba perdido. Él tuvo 30 años yendo a ese lugar según la Biblia, y esto nadie lo puede contradecir. Algunos no lo verán, pero esto es lo que la Biblia está diciendo aquí. Mire lo que dice Mateo capítulo número 13. Leímos hasta el 20, hermano. Hasta el 14, ¿cuánto leímos? 16 dice: y vino a Nazaret donde se había criado. Oiga esto, hermano. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre de entrar ahí siempre. Esto es lo que yo entiendo. ¿O usted entiende otra cosa? Gloria al Señor. Él tenía costumbre de ir ahí siempre porque era su buen hábito de parte de Dios para prepararse en la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es importante para usted, hermano. Si usted no abre su corazón ahora, usted no se queda con esto que yo le voy a decir ahora. Cuando usted viene aquí, usted tiene que venir con un corazón de mansedumbre, humilde, y decir: yo quiero aprender de lo que este maestro enseñe hoy. Gloria a Dios. Yo quiero aprender lo que este hombre, porque si da la casualidad que ese hombre es un hombre de Dios y usted menosprecia lo que ese hombre de Dios le está dando, usted no tiene esperanza de cómo Dios le pueda preparar o le pueda hablar a usted. Oiga lo que dice. Agarra, le pasan el libro, y entonces dice Jesucristo, busca la escritura esta de Isaías. Él sabía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, por cuanto me ha escogido y me ha ungido para hacer estas cosas. ¿Cómo él sabía que esto era una? Porque Dios estaba con él y Dios se lo revelaba. No. Gloria a Dios. Aunque es así y tiene esto una explicación en la revelación de la palabra del Señor. Pero él sabe esto porque unos hombres se lo enseñaron a él. Gloria a Dios. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son las escrituras las que tienen este poder de revelación a las personas, porque Dios se revela por medio de su palabra. Gloria al Señor. Entonces dice él: yo soy esta persona de la cual habla aquí, porque a mí me ha enseñado Dios por medio de esta palabra y muestra la palabra. A mí me ha enseñado el Padre que yo soy esta persona que Él envió. Si usted pudo haber visto, pudo haber entendido que el niño cuando venía, le hago una pregunta yo a usted: el niño cuando vino aquí a la tierra, ¿él sabía que era Dios? ¿Él sabía que Él era perfecto? ¿Él sabía que Él era todopoderoso? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué no lo sabía? Porque nadie se lo había enseñado. La Escritura nos dice a nosotros que este niño, por medio de la instrucción de los padres, primero porque eran tremendos hombres justos de Dios que vivían bajo la palabra del Señor, le fueron diciendo a él todas las cosas que el ángel y lo que estaba escrito en las escrituras anteriores le fueron enseñando, y por medio de esas palabras Dios se fue revelando. Mientras esta criatura iba viendo todo aquello, Dios le iba revelando por medio de lo que él recibía en la sinagoga y a través de los padres. El cuento ese de que yo no necesito leer la Biblia, o que yo no necesito que alguien me enseñe a mí, porque yo puedo en mi casa solo, no es así el plan de Dios. Y se lo voy a enseñar en esta mañana. Jesucristo dice que aquel niño, de este niño crecía y se fortalecía en el poder de Dios y en inteligencia y sabiduría. Todo esto es lo que la palabra de Dios nos da a nosotros. Por eso es que nosotros sabemos cómo comportarnos y sabemos identificar quiénes somos nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios me ha confirmado a mí quién soy yo. Eso siempre lo hablo aquí y lo predico. ¿Por qué yo sé esto? Porque unas personas y maestros que yo he tenido en mi vida comenzaron a enseñarme todas estas cosas, y aquello fue una delicia para mí. Y a través de los 30 y resto de años que llevo ahora, la palabra de Dios que todas las personas a mí me han enseñado en el pasado, yo la he visto, y a través de ella se ha venido revelando Dios a la vida mía. Jesucristo dijo una cosa muy importante. Dice el Señor: el Espíritu de Dios vendrá a vosotros. Él, escuche esto, que aquí puede ser el error y la equivocación. Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Tú no tienes necesidad de nada más, solamente lo tuyo es con el Espíritu de Dios. Dice Dios: fallaste. Fallaste porque la palabra, mi palabra es, ¿qué dice? Mi palabra es, pero en otro lado, ¿qué dice el Señor? Mi palabra es vida y es. No, mi palabra es vida y es. Dice el Señor: mi palabra es vida y es espíritu. Gloria a Dios. Mi palabra es vida y es espíritu. O sea, a través de mi palabra es que mi espíritu se revela. Hermano, usted no puede saber algo de Dios si no lo lee en la Biblia. No puede saber. Ahora, usted puede leer y conocer mucho de Dios. Incluso hay muchas religiones que se saben la Biblia mejor que yo y mejor que usted, pero no le entienden, porque el Espíritu no le revela a aquel
que se ensoberbece con Dios, aquel que piensa que las cosas son diferentes al como Dios las ha determinado que sean. Pero lo que estamos viendo aquí es que Cristo sabe quién es Él, porque lo había aprendido de muchas personas preguntando y no fallaba el Señor sentado ahí esperando a ver qué tomaba de la palabra de Dios por medio de estas personas que Dios había designado. Veámoslo más claro ya en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿O qué es lo que el pastor está diciendo? Lo que el pastor está diciendo es lo que Dios quiere: que nadie deje de congregarse. ¿Y para qué congregarse? Para prepararse. Porque cuando usted recibe palabra, recibe poder de Dios, unción de Dios, sanidad de Dios, bendición de Dios, por medio del consejo de la palabra. Pero la palabra yo la tengo en mi casa, en mi Biblia. No le sirve. Si usted está desobedeciendo a Dios, todo lo que haga está fuera de la comunicación con el Señor. Es rebeldía. Pero es que yo tengo mis razones. No hay razones delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo: al que cree, todo le es posible. Oiga lo que dice aquí. Jesucristo vino a la tierra y Él escogió a unos hombres y los preparó. Y después ha escogido a otros hombres más. Conforme el tiempo, el Señor va preparando su iglesia. Dice acerca de Cristo el apóstol Pablo en el 4:11 de Efesios: y Él mismo, no nadie más, sino que esto es de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Esto estará bien así o si estoy equivocado? Voy a preguntárselo más al Señor. Pero se lo pregunté y me dijo Dios: no, está bien. ¿Y esto, Señor, para qué? Esto que tú escoges que estén en una iglesia, ¿para qué? Oiga lo que dice el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que ellos se preparen para que puedan hacer para Dios lo que Dios quiere. Para eso prepara a los maestros, a los pastores, a los predicadores, a los que enseñen correcta la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice: Él escogió a estas personas para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra que Dios le discierna a aquel que Él ha puesto para predicar. Pero tienes que escucharlo. Si usted no viene, usted no sabe esto hoy y no lo descubre en su casa, pasa un año y no lo descubre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Lo mismo que pasó con Jesucristo, que tuvo que prepararse, porque Él tenía que instruir, capacitar a mucha gente. Pero Él primero tenía que ser capacitado. ¿Por medio de qué? Por medio de hombres que Dios escoge, porque Dios no viene solo personalmente a enseñarle a usted y a prepararlo a usted para que usted sea algo. Es el plan de Dios de esta manera. Cristo nos dice a nosotros: Él dejó esto constituido de esta forma. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Gloria a Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios hace esto con nosotros? Dios hace esto con nosotros para que nosotros entremos en una obediencia que Él ha determinado para la iglesia. No hay cuento de que yo recibo a Cristo y estoy completo 100%. Puede que usted esté en rebeldía, gloria a Dios, en soberbia, en altivez delante de Dios, pensando que su vida puede ir bien en las cosas del Señor, usando usted su voluntad. Eso no funciona con Dios. Gloria al Señor. Entonces, pero cualquiera podemos nosotros mismos enseñarnos
o yo mismo me puedo enseñar, dice Dios, no es el diseño mío. Para eso Dios manda que las personas se congreguen, para que las personas aprendan, para que las personas tengan un líder en la congregación y la voluntad de Dios se respete a través de esa persona que Dios establece. Oiga lo que dice el 14. ¿Para qué Dios quiere que lleguemos a esto nosotros a través de la enseñanza de estos hombres? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento por medio de aquel que se lo da. Y aquel que Dios designó tiene un compromiso con Dios terrible. Para él no tiene que haber mal tiempo, los mal tiempos no existen. Para una persona como Cristo Jesús, que siempre el gozo lo tenía puesto por delante y se gozaba en todas las cosas, así como yo me gozo. Y si Dios me dice que tengo que pasar toda la noche, si Dios me dice que tengo que, lo que sea, tengo que sacrificarme, y cuando vengo y no veo que el tiempo no me va a dar, pues entra como algo por dentro, pero es el poder de Dios activando lo suyo en la vida de la persona. Gloria al Señor. Entonces dice: es un error pensar de que yo puedo edificarme solo, o que el Espíritu de Dios es quien me va a edificar a mí sin que yo tenga que depender de nadie, y que yo rehúse ser alumno de alguien para mi crecimiento. Nadie puede crecer, ningún alumno se gradúa. Gloria al Señor. Y estas personas que piensan que pueden hacerlo por su propia manera, siempre tiene que haber alguien que lo instruya, porque Dios ha establecido. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Dios es Señor de Cristo. Cristo es Señor de, oiga el orden de autoridad. Dios es Señor de Cristo. Cristo es Señor del hombre. El hombre es Señor de la mujer. Dice Dios: cosa terrible es cuando nosotros escuchamos o vemos que un hombre le dice a su mujer: señora, te presento a mi señora. Yo lo quedo viendo raro. Digo yo, este pensará que o es un señor. La palabra señor en la Biblia significa autoridad, cabeza. Significa cabeza. Y ningún hombre debe caer en ese rango en que está la esposa. No es ningún menosprecio, pero es que la mujer fue sacada del hombre y el hombre es mayor que la mujer en esto de autoridad. Si no se hace así, el matrimonio tiene tremendo problema. Es más, que aunque el hombre no llame señora a la mujer, y la mujer tome ese poder o esa autoridad que ella piensa que debe tener sobre el hombre, ese matrimonio no sirve. No funciona. Gloria a Dios. El que esté bajo el consejo de la palabra de Dios, esa persona sí va a tener todo lo que es de Dios. Pero cuando la mujer toma autoridad sobre el hombre ni la mujer están bajo la sujeción de la palabra de Dios. Por eso es que hay un conflicto terrible, porque el hombre de Dios sabe que no puede aceptar aquello. El hombre es cabeza de la mujer, el hombre es señor de la mujer no es señora, porque señor, la palabra señor significa autoridad de alguien sobre alguien. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es el Señor nuestro, nunca nosotros el Señor de Jesucristo. Pero mire, aquí nos está diciendo de que Dios constituyó esto para que nosotros seamos enseñados y aprendamos de estas personas que Dios puso. Yo no puedo salirme de ahí. Gloria al Señor. Mire lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4. Porque si Dios es claro
Él quiere que nosotros aprendamos a hablar conforme a lo que Él nos ha hablado. Todo aquel que enseña, enseñe conforme a lo que el Espíritu da. Todo aquel que habla, hable conforme a lo que la gracia de Dios nos ha dado. No te salgas de esto ni a diestra ni a siniestra, porque es un problema. No estás haciéndolo como Dios quiere. Y si tú no estás haciéndolo como Dios quiere, tú estás haciendo mal. El que construye en arena, la casa se le va a caer. Oiga lo que dice, hermanos. Si usted no tiene necesidad de que alguien lo enseñe a usted, usted tiene un problema grave, porque usted está solo sin Cristo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo fue el hombre que Dios escogió para que nosotros aprendiéramos de él. Pero, escúcheme, de él, pero a través de otras personas. Porque quien escribe esto es Pablo. Pero Dios sigue designando otras personas para nuestro crecimiento. Ahora, si no hubiera necesidad de esto, entonces Dios únicamente hubiera dejado lo que Él escribió y le dice al hombre: aprendan de mí, Cristo. Gloria a Dios. Y fíjese usted qué contradictorio. Lo que Dios dice que aprendamos así por normal de Él es lo que más cuesta. Son dos cositas nada más que nos dejó para aprender de Él. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, ese es un problema, porque a la hora que tengo que desquitarme, a la hora que tengo que defenderme, a la hora que tengo que hacer mis cosas, eso de agachar la cabeza, dice el Señor, cuando tú agaches, cuando tú calles tu boca, cuando tú no grites, cuando tú no seas exaltado, cuando tú seas manso, cuando tú tengas humildad en ti, has aprendido de mí, dice el Señor. Y tú serás bienaventurado en todo lo que hagas aquí en la tierra. Cuando tú mueras, morirás en paz. Y en tu vejez llegarás en paz. Y nadie te podrá espantar ni podrá hacer daño contra la vida tuya. Porque Dios está contigo, porque el Espíritu de Dios es confirmado en tu vida por la obediencia que tú le tienes al Señor. El Espíritu te lo enseñó, pero a través de otras personas. Si no fuera así, si no hubiera necesidad de que nosotros aprendamos de otras personas, Pablo no hubiera escrito esto. Escuche lo que dijo. Filipenses 4, versículo 9. Le escribe él a Timoteo, y por supuesto para que Timoteo se lo enseñe a la iglesia. Lo que aprendiste, oiga esto, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Si tú haces así, el Dios de paz estará contigo. Gloria al Señor. Sucede que si la persona se niega a este paso y la persona dice: yo no tengo por qué aprender de nadie, porque Dios se revela a mí por el Espíritu. Gloria al Señor. Dios se va a revelar a usted por el Espíritu cuando usted haya estudiado lo que Dios le mandó. Dice el Señor: yo enviaré mi Espíritu para que esté con vosotros. Él os enseñará y os recordará todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios puede ayudarle a una persona que va a un examen? Vamos a decir, una persona cristiana, una muchacha cristiana. Llegó esta muchacha cristiana a la escuela, tiene un examen fuerte, ha estudiado toda la noche, no se siente competente de poder hacer ese examen. Pero en ese momento ella, como es una muchacha entregada al Señor, dice: Señor, ayúdame, te ruego en el nombre de Jesucristo. Y le clama como siempre. ¿Sabe qué hace Dios? Dios le recuerda y le enseña a ella lo que ella debe hacer. Le recuerda lo que anoche estudió. Y eso es lo que Dios le va a decir: pon esto en el examen. Pero había otro valeroso de eso que se desveló y no estudió para el examen. Y como la ve orando a ella, también le ora a Jesucristo, porque ha oído hablar de Cristo por medio de la muchacha, pero no tiene relación con Cristo. Ay, Señor Jesús, ayúdame también, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Yo le digo a usted que por más que ruegue día y noche, Jesucristo no va a ayudar a esa persona. Porque Jesucristo lo que hace es enseñarte primero por la palabra y después recordarte las cosas. Escúcheme esto:
Dijo Jesucristo: cuando a ustedes los tomen y los lleven a una sinagoga, no piensen en lo que han de hablar, porque el Señor pondrá en ustedes palabra en su boca. No tienen por qué preocuparse. El Señor pondrá palabra en su boca. ¿A quién le está diciendo? A aquellos que tienen una relación con Él. Cuando usted tiene un problema, Dios lo saca de esa situación dando explicaciones basadas en la capacidad que usted tiene como creyente de la palabra del Señor. Yo, por ejemplo, ayer que respondimos ahí, yo vi lo escrito y dije yo, no, porque Dios dice en la palabra: aquí yo estoy con vosotros, no te dejaré ni te desampararé. Estoy instruyendo, y porque Dios sabe qué hizo Dios, me recordó lo que yo sabía, lo que yo había visto de Él, y me enseñó cómo debo de decirlo. Aquí Pablo está diciendo: si tú lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted? Aquí habemos muchas personas, pero no todos hemos recibido todo lo de Pablo. Gloria a Dios. Porque yo he recibido de Pablo que yo debo de ser manso y que debo de amarle a usted. Yo no puedo vivir sin amar a las personas, porque eso es lo que Dios me dijo: el que no ama no es de Dios, pero el que ama, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces eso me gusta a mí. Y como mantengo ese amor, ¿por qué yo mantengo ese amor? Porque el Espíritu de Dios me da fuerza en ese momento que yo debo de perdonar, que debo de tolerar. En ese momento el Espíritu me instruye qué debo hacer. ¿Por qué me instruye? Porque Él me recuerda dónde fue que yo lo leí. Por medio de la palabra. Alguien me lo enseñó. Dios ha designado que nosotros aprendamos de las personas que Él dejó para que nos enseñen a nosotros. Es normal, como en la vida cristiana. No venga a hacer un examen de un estudio que usted no ha estudiado. Gloria a Dios. No es correcto delante de Dios. El crecimiento Dios lo da, pero por medio de la preparación de su palabra. Y cuando crecemos en el Señor, dejamos de ser niños, porque ya no hablamos locura. Los niños hablan mucho locura y mienten mucho. Pero los que crecemos y somos maduros, dice que andamos conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que Cristo no falló, porque pasó 30 años sentado en la sinagoga aprendiendo de los maestros. Y Él no dijo: no, si yo soy Dios aquí en la tierra. No, no dijo eso. Más bien, cuando se lo decían, Él decía: calla, no se lo diga a nadie, porque Él no quería publicar. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Dios nos llama a que nos congreguemos, a que seamos parte de una congregación, para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerlo. Gloria al Señor. Ahora, en esa congregación Dios siempre va a tener a un pastor. Si la congregación es de Dios, va a haber un pastor de Dios. Si la congregación es una congregación de esas que se inventan ahora, que cualquier hombre o cualquier persona se pone a ser pastor y a querer sacarle dinero a las personas y a vivir conforme a la ley, esa iglesia, esa congregación no es de Dios, porque la ley maldice al hombre y la iglesia no puede estar bajo maldición. La iglesia ha sido bendita por Dios. Lo escribió el apóstol Pablo cuando dijo: bendito el nombre de nuestro Señor Jesús, según nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos ha bendecido a nosotros y nos ha dado la certeza de la perfección suya a través de su persona que vive en nosotros. No somos engañadores. No tenemos por qué estar tratando de buscar el dinero de las personas, porque eso es robarle al pueblo de Dios. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gloria a Dios. La ley ha quedado atrás, porque la ley era precisamente para el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, que fue dictada. Pero venido Cristo estableció la gracia de Dios, y la gracia nos dice a nosotros: cada uno dé como proponga en su corazón. No hay exigencia.
En esto usted va a ser probado por Dios. Gloria al Señor, porque todos nosotros tenemos que probar verdaderamente el amor que tenemos al Señor en cómo nosotros respondemos a esa instrucción de Dios. Aquí hay una instrucción que yo es primera vez en los 30 y pico, en los 20 y pico de años, 27 años, no sé cuánto de ser pastor, primera vez que voy a decir esto. Pero es palabra de Dios, es instrucción de Dios. Y mire, si esto tiene valor delante de Dios, que Dios escribe así, Gálatas 6 y versículo número 6. Si no necesitara usted de nadie que le enseñe, porque el Espíritu mismo es el quien le va a enseñar a usted, entonces usted pierde la relación. ¿Para qué viene a la iglesia? No hay razón para venir a la iglesia. Solo para venir a reunirme con los hermanos nada más, eso no tiene sentido. Pero usted mismo sabe que usted viene esperando recibir de Dios una palabra, un consejo, un conocimiento. Usted sabe, hermano Miguel, que siempre sale lleno y sale conformado por el consejo de la palabra de Dios, porque alguien antes estuvo con Dios y Dios dijo: dile al pueblo esto. Oiga lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado, esto es el Espíritu de Dios quien escribe esto por medio de Pablo, el que es enseñado en la palabra. O sea que usted tiene que dejarse enseñar. ¿Por medio de qué? No, pero usted puede solo por medio del Espíritu. No tiene que. Dice el Señor: mi palabra es vida y es espíritu. Dice: el que es enseñado en la palabra, oye el mandamiento: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, usted podría discernirme qué dice ahí. No, pastor, no, yo no sé discernir, no sé qué es lo que quiere decir. Pues fíjese que yo sí sé lo que dice ahí. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice? Que usted debe recibir el consejo de Dios, pero no la primera línea nada más, sino todo el versículo. Como no tengo el corazón listo para complacer a Dios en lo que Dios me está pidiendo, anulo una parte de la palabra de Dios y la otra sí la tomo, porque me gusta venir y llenarme de la palabra de Dios. Yo me he preparado, puede decir alguien aquí, y tiene que decirlo, porque la palabra ha sido buena con nosotros. Nos ha llenado de conocimiento de verdad. Ahora no es tan fácil que a nosotros nos van a engañar por ahí por la calle diciéndonos las cosas que tú te tienes que cuidar, porque si no pierdes la salvación. Mentira. Jesucristo dijo: el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, pero el diablo puede venir y destruirte y hacer lo que quiera. Jesucristo nos dijo a nosotros: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero te pueden fallar las cosas del Señor si tú te portas mal. El Señor dijo en su palabra que Dios le dijo a Pablo: escribe esto: aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas? Todas las cosas. También escribió Jesucristo, con sus propias palabras dictó el Señor, y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. No puede usted cambiar la palabra de Dios. Entonces, esto que está aquí escrito, cuando el pastor ha estado con este tiquitiqui aquí en la iglesia, y es responsabilidad suya y de todos los que están aquí, de tratar de hacer lo que Dios dice por medio de la palabra, aceptar. ¿Cuánto venimos aquí para tratar de aceptar o irnos sin aceptar? Si no acepto, no creo. Pero si creo, es porque, si estoy diciendo que creí, es porque voy a poner en práctica lo que Dios me ha dicho a mí. Pues fíjese que Dios está diciendo que usted tiene que darme a mí cosas buenas. Gloria a Dios. Aleluya. A mí me dice el Señor de que tengo que anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Pero el problema es de que yo me he librado de estas cosas por tantos años. Pero Dios, como las personas reciben directamente de Dios el consejo y no conforme
a lo que se predique o a lo que está escrito en la palabra, entonces se aprende algo diferente. Dios dice que hay que ayudar al pastor, ya que el pastor durante todos los 20 y pico de años que está como pastor nunca ha cobrado salario. Porque yo no cobro salario. Dice Dios, ¿ustedes saben lo que están haciendo con este hombre que le enseña la palabra a ustedes? Que ustedes contra él han endurecido su corazón y nunca le han hecho participar de cosas buenas, sino algunas personas pocas. Nada más. Y yo lo que estoy haciendo es instruir. Por eso le dije que abriera el corazón. Gloria a Dios. Para que usted entienda que la palabra de Dios, a veces nosotros creemos que la estamos creyendo, pero estamos ejercitándonos en otras cosas diferentes. El Espíritu va a enseñar a la palabra, a las personas que reciben la palabra de Dios por medio de la palabra. Él os enseñará y os recordará todas las cosas que Él nos ha mandado. Como Él nos enseña por medio de la palabra. Y cuando debemos actuar sobre aquello, Él nos recuerda que lo hagamos. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Porque el Señor en su voluntad ha designado todo. Ahora mire, si esto fuera así de que nosotros decidimos o Dios nos enseña a nosotros particularmente, estamos mintiendo, porque todo lo que nosotros enseñamos lo hemos aprendido. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que yo las reglas. ¿Por qué usted cree que yo a esta iglesia cuando la abrimos fueron los días miércoles, viernes y domingo? ¿Sabe por qué? Porque el pastor donde yo comencé en la iglesia, estos eran los días que él tenía. Y yo aprendí esto de él. Gloria al Señor. Y de alguna manera rasgos de lo que esta persona, las cosas buenas de estas personas están en mí. Cuando yo me encontré con este pastor hace un tiempo, yo no me cansé de darle gracias, aunque él me echó de la iglesia, por haber recibido esta palabra revelada del Señor. Gloria a Dios, de la predestinación y de todas estas cosas que el Señor me ha instruido. Gloria al Señor. Pero ya tenía instrucciones, ya había aprendido la ley con él. Pero esas palabras que él me enseñó aún en las cosas de la ley me sirvieron a mí. Pero hubieron muchas cosas de esta persona que eran buenas en la vida de él. Gloria a Dios. Y me enseñó a predicar sin exaltarme. Gloria a Dios, sino a respetar a las personas, porque aquí nadie es hijo mío, ni empleado mío, ni alguien que es un esclavo mío para yo estarlo tratando como si fuera algo sin valor. Todo lo contrario, aquí el siervo soy yo y ustedes son los que reciben el alimento. Dice Dios, ¿no creen ustedes que al que sirve hay que ayudarlo en algo? Dice el Señor. ¿He puesto yo eso en la palabra o no lo he puesto? Vamos a leerlo de nuevo. Dice así, 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gloria al Señor. Y, hermanos, ¿quién es el que instruye por medio de la palabra? Soy yo. Gloria al Señor. Porque yo soy la persona que Dios escogió. ¿Cómo me va a dar pena? Antes no me ha gustado hablar de estas cosas, pero es la verdad y Dios quiere que nosotros lo sepamos. Y así alguien lo sabe y no le interesa, ok, pero Dios dice que es responsabilidad nuestra, gloria al Señor, enseñar la palabra de Dios tal y como Dios la ha dejado. Gloria al Señor. Y ahora viene una persona y me dice, hermano, yo quiero hacerlo por tanto. No, hermano, yo no dije eso para que usted venga ahora con esto. Es más, ni se acerque a eso, porque voy a decir, porque yo no quiero eso. Yo dependo de Dios, siempre he vivido del Señor. Pero es bueno que nosotros nos demos cuenta de la verdad de la palabra de Dios. No se equivoque, no se confunda, no deje de asistir a la iglesia. Venga a todos estos estudios que nosotros tenemos, porque con esto es que usted se capacita. Y me da la oportunidad a mí de que Dios me siga usando, levantándome en la noche o por las tardes, sentarme en mi escritorio y seguir buscando, hablando con Dios para que Dios nos dé las instrucciones que nosotros necesitamos. Dios lo ama tanto a usted como me ama a mí. Recuerde que este asunto de la obediencia de Dios, lo único que hace es que usted dice en su palabra, el Señor en el libro de Juan capítulo número 14, dice así: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Usted podrá decir, yo no tengo necesidad de nada porque Dios es bueno conmigo, Dios me ha dado trabajo. ¿Hasta cuándo eso le va a durar? Porque quiero decirle una cosa, yo tengo un taladro que ocupo en mi trabajo y ese taladro yo lo cargo porque es de 20 voltios. Y con ese taladro yo trabajo, hermano, meses estoy trabajando con el taladro, pero cada vez que lo uso, ¿sabe qué pasa? Se va gastando la bendición de la carga de la energía. Y si se me pierde el cargador, más nunca podré usar el taladro aunque sea caro. Oye, porque hay un momento. Entonces es lo que le pasa al cristiano. Va a haber un momento en su vida de que va a ser tan tal el decaimiento, la soledad que va a sentir, la depresión que va a sentir, que se va a sentir solo en este mundo. Si vivimos alejados de Dios, Dios dice que tengamos cuidado. Y esto podemos evitarlo a través del amor a su palabra. Usted debe de amar la palabra de Dios. El rey David amaba la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. El consejo de Dios, acérquese al Señor. Busque la palabra, busque una iglesia correcta, buena, sana, donde prediquen lo que es de Dios y no los inventos para robarle el dinero a las personas. Si le piden dinero en una iglesia, salga de ahí. No está puesto por el Señor para que las iglesias pidan dinero. Gloria a Dios, exijan dinero. No estamos bajo la ley para decirle yo a usted que usted tiene que, no, usted no tiene que dar. Gloria a Dios. Cristo lo salvó a usted por gracia. Y la Biblia dice que el que por gracia recibió, por gracia también debe dar. No por obras. ¿Qué está tratando de ganar para cumplir con la ley? Bueno, el que gana es el pastor. Porque si yo soy un pastor ladrón, voy a buscar cómo sacarle a usted de cualquier manera el dinero de su bolsa. Y decirle los diezmos son para el pastor y las ofrendas son para la iglesia. ¿Y de eso dónde está? No he leído el versículo, por lo tanto no lo aplico de esa manera. Yo lo que aplico es lo que está aquí y con esto quiero terminar. Segunda de Corintios capítulo 9. Mire lo que dice. Yo lo que aplico es lo que está aquí. Segunda de Corintios 9. Y dice, pero esto digo, dice el Señor 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Eso ya depende de usted. Si usted quiere hacer lo que Dios dijo, Dios le aconseja a usted que usted haga lo que Dios dijo. Y lo que Dios nos dijo en esta mañana y lo que nos está diciendo. Pero Él dice, hay recompensa, pero por lo que tú hagas. No tiene que ver con la salvación. Pero el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Oiga esto en el 7. Cada uno dé conforme proponga en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que va a dar. De poquito, de mucho, Dios lo ama. Porque el amor de Dios no se compra ni se vende. Pero usted sí va a sufrir las consecuencias de la bendición o las consecuencias de no ser bendecido. Conforme dé, así va a recibir. Y hay personas que dicen, no, yo no puedo dar mucho porque siga guardándolo aquí en la tierra donde el orín y el mojo y viendo las necesidades que la iglesia tenga y no cubrir porque usted tiene ese tesoro guardado en su corazón, dice el Señor, con todo y él en una caja. Gloria a Dios. Y no te sirve para nada porque allá hay ni pulpería, ni allá de aquel lado, ahí solo gusano es lo único que hay. Hasta los billetes se comen porque les agarra un hambre a esos gusanos, que eso es terrible. Óigame, yo vi un documental cómo al muerto lo agarran y lo desbaratan los mismos gusanos, el mismo muerto se come el solo. Egoísta. Hasta en la muerte, hasta en el sepulcro el hombre es egoísta. Se convierte en gusano y se come el mismo para que nadie lo disfrute. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya.